En el vídeo de hoy vamos a hacer una prueba en profundidad a esta batería que tenemos aquí. Es una totalmente desconocida en el mercado español, pero que está teniendo mucho éxito fuera, sobre todo en Estados Unidos, debido a que tiene muchas certificaciones súper estrictas que resultan necesarias allí para poder instalarlas legalmente, sobre todo en el estado de California. Os hablo, como no, de la batería Pyth, la PLV1, y esta batería ha aterrizado en el mercado español con un precio súper ajustado. Y en el vídeo de hoy vamos a ver si realmente merece la pena frente a otras alternativas. Analizaremos tanto sus características físicas, sus características técnicas y las homologaciones disponibles para este modelo. Y al final del vídeo examinaremos sus componentes internos en profundidad, haciendo un balance global de esta batería teniendo en cuenta su precio de venta. Así que, ¡arrancamos! Bien, pues como os comentaba al principio, estamos frente al sistema modular de almacenamiento doméstico de la marca Pyth. Este formato de batería lo que busca es cubrir tanto la parte residencial o doméstica como el pequeño sector comercial e industrial, ya que con este modelo en una batería podemos llegar a alcanzar la cifra de 30 kWh de almacenamiento, pudiendo llegar a un total de 245 kWh de almacenamiento con 8 torres de baterías. Este segmento de baterías para vivienda y pequeñas empresas está pensada para trabajar en bajo voltaje, en 51,2 voltios para ser exactos, y de ahí que la potencia total esté limitada a 4 torres. Pensar que trabajar con intensidades muy altas y una potencia superior es mucho más rentable a nivel de pérdidas por caída de tensión en el cable, los costes de cableado, costes de protecciones eléctricas, trabajar con una batería de alta tensión, ya que los cables son más finos y las protecciones son mucho más económicas. Esta batería compite directamente con el modelo de BYD, la LVS, donde os dejo aquí arriba un vídeo donde podéis ver una comparativa que he hecho anteriormente. Pero también compite con otras soluciones que están teniendo mucho éxito en el mercado español. Y os hablo de las baterías típicas do it yourself, de 16 kilovatios, donde cada uno se la monta a su manera, compra la caja, compra las celdas, y esto la verdad es que a mi juicio me resulta un poco peligroso, ¿vale? Y también compite con otras empresas que se dedican a reciclar celdas de baterías de vehículos eléctricos y las venden como baterías secundarias o baterías recicladas para poder aprovecharlas. Esto es bastante peligroso a mi juicio porque no tienen certificados y yo prefiero comprar una batería con sus homologaciones europeas y tener toda la seguridad de que en nuestra vivienda no va a ocurrir ningún desastre. En lo que se refiere a las características físicas, tenemos delante nuestra una batería de tipo modular, donde cada componente se apila uno encima del otro, sin cables de conexión, sin accesorios extras, por lo que no necesitará ningún armario rack para tenerla bien protegida, y se compone únicamente de dos tipos de módulos. Por una parte, el BCU o BMU, módulo superior, donde lleva integradas las protecciones eléctricas, las comunicaciones con el inversor e internet, y por otro lado el módulo de batería de 5 kilovatios de capacidad. En lo que refiere al tamaño, es una batería pensada para no estorbar, ya que es alargada y con poquito fondo. Mide 24 centímetros de fondo por 66 de ancho y de altura nos vamos a 55. Y está pensada para colocarla sobre todo debajo del inversor o en cualquier sitio sin que tengas que renunciar a ese pequeño espacio, lo que la hace ideal para colocarla en el sótano junto a la plaza de garaje de nuestra vivienda. Si necesitáramos instalar los 6 módulos que permite cada torre, la altura máxima alcanza los 184 centímetros. Y como tiene IP55 de protección, puedes instalarla en casi cualquier lugar, tanto en el interior como en el exterior. Si nos metemos ya en la parte técnica, nos encontramos que cada uno de los módulos de batería tiene en su interior 16 celdas de tipo LiFePO4 de 100 amperios. Por lo que el voltaje de la torre, al ser 16 celdas, es de 51,2 voltios, muy típico de estas baterías de litio, y una capacidad total por módulo de 5.120 vatios. Respecto a la potencia de la batería, la potencia de salida, Pyth recomienda no sobrepasar la intensidad nominal por módulo, que es de 50 amperios.
Y esto en la práctica supondría multiplicar por 2 la potencia de la batería con respecto a la de nuestro inversor. Y os pongo un ejemplo. Si tenemos un inversor de 5 kilovatios, lo recomendado no sería tener una batería de 5. Lo recomendado sería tener una batería de al menos 10 kilovatios de capacidad. Otro tema importante, la potencia de salida máxima está recomendada por torre hasta 14 kilovatios. Por lo que si nuestro inversor es superior, tendremos que instalar 2 torres para no quedarnos cortos. Recordad que estamos trabajando en bajo voltaje y que para sacar los 14 kilovatios de potencia de inversor en 51,2 voltios vamos a necesitar un cable que soporte como mínimo 275 amperios nominales. Y me diréis, ¿275 amperios llevando un magnetotérmico de 125? ¿Cómo es esto posible? Pues la pregunta os la cuento al final del vídeo. No lo he comentado todavía, pero uno de los puntos muy fuertes y que a mí me gusta mucho de esta batería es que puede contar de forma opcional con un film calefactable en su interior de 150 vatios, que esto nos permite mantener la batería a una temperatura óptima de trabajo. Y esto es ideal para climas fríos, sobre todo de Madrid para arriba, donde la batería puede llegar incluso a trabajar por debajo de 5 grados, donde otras marcas directamente limitan la intensidad para no dañar la batería. Por otro lado, la compatibilidad de esta batería con los principales fabricantes de inversores es súper extensa y no podría ser mejor. No solo por ser compatible con Victron, con SMA, con Solplanet, con BYD, con Solis, con Browatt, con Goodway, con Ingetin, con Voltronic, sino además por estar homologada por los propios fabricantes como Victron para trabajar con ellos. Para poder seleccionar al fabricante es muy importante que antes de conectarla y de ponerla en marcha, seleccionemos con los dips que lleva el fabricante de nuestro inversor. Siguiendo con las conexiones eléctricas, una de las cosas que me gusta mucho de esta batería es que no necesitas un conector específico para conectarla. Tan solo necesitas de unos terminales de métrica 8 adaptados a la sección del cable que necesitamos usar y con esto sería suficiente. Además, como veis, la propia tapa lleva unas prensas donde van a quedar los cables totalmente estancos y protegidos. En lo referente a los certificados es donde yo creo que esta batería sobresale de muchas marcas. Y la más destacada es la certificación, la UL 9540, que es la que evalúa la propagación de un incendio por fuga térmica. Y esto nos da una idea del comportamiento que tendría nuestra batería por un fallo en una de las celdas, en un contacto eléctrico o en un incendio que no tenga nada que ver con la propia batería en el lugar donde está instalada. En la descripción del vídeo os dejo un enlace súper interesante donde se puede ver en todo detalle cómo ha reaccionado esta batería a estas pruebas, con fotografías y un informe técnico totalmente extenso y súper detallado. Echadle un ojo porque es súper recomendable. En lo referente al precio de la batería está de promoción, ya que quieren penetrar en el mercado español y tiene un precio súper interesante. Te la podemos encontrar en FV Componentes a un precio de 2.195 euros para el conjunto de 10 kilovatios de capacidad, lo que nos da un coste súper ajustado de 214 euros por kilovatio hora. Si nos metemos en el interior vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes, así que vamos para adentro. Bien, pues a ver qué nos encontramos por aquí por dentro. A ver, lo primero que me encuentro es que en aspecto general es una batería con bastante calidad. Es una batería que está bastante bien construida. Me gustan mucho las pletinas estas súper anchas y metálicas. Me gusta mucho que no sean directamente un cable, sino que directamente una pletina. Y eso la verdad es que me transmite mucha seguridad. Por otro lado, lo siguiente que veo es que la batería, sobre todo el polo positivo, lo tenemos aquí protegido por un fusible y diodo. Esto la verdad es que me gusta mucho porque bueno, nos protege la batería contra un pequeño error de poder conectarla de forma inversa y además nos protege, aparte del magnetotérmico que tiene la propia batería, nos da una protección extra, ¿vale? Por otro lado, otra cosa que me llama mucho la atención es que el magnetotérmico que tiene en el lateral de 125 amperios, si os fijáis, utiliza la pletina del polo negativo y reparte en los 3 polos de magnetotérmico. Esto convencionalmente no estaría permitido en una instalación doméstica e industrial, pero en este caso en particular, si la marca homologa el modelo con los 3 magnetotérmicos en paralelo, está totalmente permitido, ¿vale? Bueno, como os digo, es otra protección adicional contra sobreintensidades y contra cortocircuitos, que la verdad es que me gusta mucho. Y siguiendo por aquí, siguiendo el recorrido del polo negativo, nos encontramos ahí abajo con un zoom que, aparte de tener el zoom del propio BMS de cada módulo de batería, pues nos va a contabilizar por aquí cuál es la intensidad total de la torre, ¿vale?
Seguimos el recorrido de la pletina negativa y nos encontramos con este aparatito que sería un contactor, ¿vale? Este contactor lo que hace es activa y desactiva la batería en función de si la batería está encendida o apagada. Y además nos sirve, ¿vale?, con este aparatito que veis aquí, que es la resistencia de precarga, para evitar que la batería sufra por la carga de los condensadores de los inversores. Esta resistencia de precarga lo que hace es precargar los condensadores de nuestro inversor, y una vez que está el inversor cargado y el voltaje en este lado del contactor es el mismo que el voltaje en este lado del contactor, se cierra y se activa, ¿vale? Esto también es otro punto muy positivo y que a mí me gusta mucho. Por otro lado, pues bueno, vemos que todos los cables están debidamente protegidos. El aislamiento, la verdad es que es bastante bueno. Y aquí abajo pues nos encontramos el módulo Wi-Fi. Si os fijáis, lleva aquí en el lateral la antenita, ¿vale?, donde aparte de poder comunicarnos con ella con el cable de comunicaciones del inversor, pues esto nos permite, con la aplicación propia de Pytch, pues poder entrar directamente a la batería y ver el nivel tanto de intensidad como voltaje de cada módulo y de cada celda, ¿vale? Eso es otro extra que a mí la verdad es que me gusta mucho. Y ya en esta parte lo que nos encontramos es la propia placa de control, donde vemos que todos los cables pues están debidamente aislados, sujetos, y bueno, la verdad es que el nivel de acabado a mí me gusta mucho cómo está construida esta batería. Vale, si nos vamos por aquí, por este lado, nos encontramos, como os decía, el magneto térmico de 125 amperios. Este magneto térmico es de la marca Tengen, que es bastante conocida en sistemas de baterías. Y bueno, nos protege los tres polos con una intensidad máxima de 125 amperios y una intensidad de cortocircuito de 10 kiloamperios, que es lo recomendado para trabajar en bajo voltaje. Y por el otro lado, nos encontramos con el puerto de conexión, tanto de negativo como de positivo, como los conectores de comunicación RS485 y de CAN. Y ahora seguimos con el módulo de batería propiamente dicho, ¿vale? Cada batería lleva su propio módulo y, como veis, el interior de este módulo de batería pues está bastante bien construido. Deja un poco en bastante mal lugar a las baterías típicas de do it yourself, donde te las fabricas tú mismo. Y bueno, os paso a comentar. A ver, una de las cositas que me gustan mucho es que el paquete de baterías o módulo de baterías, espero que se vea bien, pero lleva como un armazón de aluminio con un disipador de aluminio que lo que hace es sujetar el propio paquete de baterías, el propio paquete de celdas, ¿vale? Las celdas tienen que estar sujetas entre ellas a una determinada presión, ¿vale?, para poder trabajar bien. Y en este caso no solamente están bien cogidas, sino que además llevan un disipador de aluminio que va a disipar cualquier sobretemperatura que pueda tener el paquete de celdas, y además va a contenerlas en caso de que alguna de ellas se infle por algún problema externo a la batería, ¿vale? Otra cosita que me llama mucho la atención es que, bueno, los conectores, como bien sabéis, esta batería es tipo apilable y tiene conectores tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿vale? Para que cada módulo encaje uno encima de otro, ¿vale? Y como veis, también lleva unas pletinas bastante anchas, tanto en el polo negativo como en el polo positivo, que, bueno, que interconectan, digamos, de alguna forma, un bus principal de positivo y negativo de las baterías, ¿vale? Luego, de ese bus, tanto en el positivo, veis que salen dos cables que van conectados al paquete de baterías en el polo positivo, y el polo negativo, pues veis que salen otros dos cables, en este caso con una camisa ignífuga, que la verdad es que esto me gusta muchísimo, que el propio cable de la batería lleve su propia camisa de protección, y va conectado al regulador propio del BMS que lleva cada módulo de batería, ¿vale? Este módulo BMS es un módulo BMS que controla de forma individual tanto la intensidad
que entra como la intensidad que sale, la corriente que entra y sale de cada módulo de batería. Y además, con estos cablecitos que tenemos aquí, nos controla el voltaje de cada paquete de batería, ¿vale? Nos controla el voltaje, la temperatura, la intensidad, nos controla todo a nivel de módulo y a nivel de celda, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es otro detalle que a mí me gustaba bastante. Me gusta mucho. Así que nada, poco más que decir de esta batería. En general, el cable de comunicaciones es un cable apantallado hasta el propio conector. Es una construcción en general que desprende bastante calidad y bueno, a mí me gusta mucho cómo está construida esta batería y el cómo maneja tanto la intensidad global como la potencia individual de cada celda. Así que nada, vamos ya con las conclusiones finales. Bien, pues llegados a este punto os digo cuál es mi opinión sobre esta batería. Y es que para mí es una batería con una muy buena construcción y unos detalles tanto externos como internos que me gustan mucho. Y creo que si la comparamos con otras marcas o alternativas que hay en el mercado tipo do it yourself, es claramente una vencedora. Componentes como el fusible diodo, el SUN de medida, el sistema de precarga de condensadores del inversor, el contactor de corte, el manetón técnico que disparas por sobreintensidad y cortocircuito, el armazón con el disipador que lleva. Para mí tiene mi ok y ha superado el nivel de calidad que yo le exijo a cualquier batería. Por lo que si alguien me pregunta qué batería recomiendo instalar, esta sería una de las alternativas casi sin dudarlo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para estar al día y podéis dejarme en comentarios si queréis cualquier otro modelo de batería que os gustaría que examine o si preferís un tutorial. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.